Es la primera vez que estoy con ustedes y quiero compartirles una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero que vayamos al Salmo 90 y el verso 12. Dígame cuando tenga el verso. Que ahora recuerde que tenemos los celulares y esos no suenan cuando pasan las páginas. No tengo idea de si ya llegaron o no. Pero dice el Salmo 90:12: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Lo voy a leer nuevamente con calma. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego que nos hables en la mañana de hoy. Permite que ella traiga vida a nuestro ser, Señor, a nuestra alma, que conforte nuestras necesidades, Señor, y tome en cuenta todos los que nos están escuchando o viendo, Señor. Padre, oro por ellos a la distancia, Señor, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz. Amén. Y ciertamente el salmista, cuando escribe, dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y si usted logra leer el capítulo completo, él está haciendo una comparación con la inmensidad, la eternidad de Dios y lo breve que puede ser la vida de una persona. Y le pide al Señor: enséñame a entender la brevedad. Digo, enséñame porque siempre hay algo que aprender. Si nosotros creemos que lo hemos aprendido todo, fallamos. Y posiblemente vamos a pecar porque hay algo que nos faltó por hacer. Es necesario que el creyente tenga una actitud constante de humildad y reconozca, en este caso, que el Señor es el único que nos puede hacer entender la complejidad de la vida, incluso cuán corta puede ser. Nosotros pensamos que lo natural es que alguien muera de viejo, pero qué triste es cuando una persona muere aparentemente fuera de tiempo. Un niño, un joven, nos afecta muchísimo porque no es normal. Lo normal es que alguien pueda llegar a la mayoría de edad y pueda gozar de la vida, el éxito de su familia, sus nietos, y después dice: ahora yo estoy listo para dejarlo y irme con el Señor. Pero el salmista entendía cuán frágil podía ser el ser humano, por tanto necesitaba la sabiduría del cielo. Enséñame a entender. Enséñame a entender. Y esta es la base de la predicación de hoy, porque a fin de cuentas yo deseo, cuando escucho la palabra del Señor, que Él me dé algo para poder crecer, continuar con este proceso, este caminar en el Señor. Y en estos días, mientras hacía asignaciones con mis hijos, hablábamos de los verbos pasado, presente, futuro. Y interesante, porque es necesario que los niños aprendan lo que pasó ya, lo que está pasando o lo que pudiera suceder. Y nosotros los creyentes constantemente estamos yendo a la Escritura para ver lo que pasó, para poder entender nuestro presente y poner una mirada, la mirada hacia el futuro. Y generalmente cuando nosotros nos encontramos, al menos los puertorriqueños, nos encontramos con alguien en la calle,
y tratamos de hacer conversación, por lo general hablamos de temas de relevancia, al menos para nosotros. Hablamos de la crisis económica, hablamos de la respuesta del gobierno en momentos de crisis, ¿verdad? De eventos climatológicos, de los sismos, de los temblores, o sea, ponernos al día. Y casi siempre terminamos diciendo, la cosa está mala, los tiempos están bien malos, ¿verdad? Reconocemos que el asunto no está muy bien que digamos. Dice, la cosa está bien mala, bien mala. Algunos dicen, la cosa está pelúa, como si ser pelú fuera algo malo. ¿Verdad que sí? ¿Usted lo ha escuchado antes? La cosa está pelúa. No sé por qué lo dicen. Por favor, una maestra que me oriente. Y la verdad es que otros nos hacen creer que sus tiempos eran distintos y fueron mejores a pesar de que no había tanta tecnología y pudieron manejar los asuntos. Así que la cuestión del tiempo, de las generaciones y los cambios están constantemente en nuestra vida. Lo hablamos constantemente. Yo me acuerdo cuando tú eras. De hecho, todavía nos dicen Jorgito y Luisito. Y ya tenemos unos cuantos años encima. Pero es una cuestión de tiempo. Estamos creciendo, estamos madurando, estamos viendo las cosas como Dios las ve. Y a veces sin querer menospreciamos la experiencia de la gente con tal de validar nuestro propio éxito. Decimos, a ti no te está pasando nada. Lo que a mí me pasó fue peor. Y hay algunos que aprovechan la oportunidad para evangelizar. Dicen, la tierra está gimiendo y es importante que tú vuelvas a Cristo y te arrepientas, ¿verdad? Siempre hay oportunidad para presentar el evangelio y aprovechar las circunstancias adversas para decirle a la gente que todavía hay esperanza. Todavía tenemos tiempo para volver al Señor y restituir nuestra vida, cambiar nuestra vida o someternos al proceso del Señor. Así es. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué nos hace pensar que un tiempo es mejor que otro? ¿Será el cúmulo de las experiencias vividas, el éxito que tuvimos en algún momento? Quizás que nos fuimos expuestos a tantos males o que la vida en algún momento era más segura. Sí, hermanos, porque hoy día yo que tengo ya 2 hijos, y cuando ellos me piden correr bicicleta al frente de la casa, yo lo pienso 2 veces, porque la cosa está mala. Cuando antes la vuelta a la manzana era dar una vuelta por todo Caguas. Es verdad que mami no se enteraba después. Pero era seguro. Era tranquilo, lo podías hacer, pero ahora no. Y nosotros vivimos en una isla que, aunque es bien pequeña, no todos tenemos las mismas experiencias. Aunque estamos ubicados en una isla geográficamente, si la comparamos con tantos estados o islas, cabemos 2 o 3 veces en otras islas. Pero no por eso tenemos las mismas experiencias. Aun cuando vivamos en la misma ciudad, aun cuando vivamos en la misma urbanización, una casa pegada a la otra, tenemos que entender que las experiencias del creyente o del ser humano son bien únicas y particulares. Por lo tanto, hermanos, cada uno vive un proceso que pareciera similar, pero no lo es. No lo es. Tratamos de ser
identificarnos con la necesidad de otros y a menos que hayamos pasado por una experiencia similar, pues entonces le podemos orientar y aconsejar, pero de lo contrario, son experiencias totalmente distintas. Tu dolor posiblemente no es mi dolor. Mi necesidad no es tu necesidad posiblemente. Vayamos a Efesios 1, del 4 al 6. Porque cada una de las experiencias que nosotros estamos viviendo, las estamos viviendo porque el Señor le plujo, lo permitió, le dio la gana. ¿Pero para qué? Dice Efesios 1, del 4 al 6. Incluso antes de hacer el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos, intachables. Dios decidió de antemano que adoptamos, decidiéramos ser adoptados en su familia para acercarnos a Él por medio de Jesucristo. Y precisamente lo que Él quiere hacer es que quiere bendecirnos. Mire el verso 6 dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó en nosotros, los que permanecemos en el amado. El Señor desde la eternidad nos amó y preparó un plan para cada uno de nosotros, aun cuando dentro de nuestra vida hayamos tropezado, hayamos cometido algún error y estemos pasando por diversas pruebas. Me encantó porque durante la adoración nuestra hermana que dirigió hizo mención de esas situaciones, esas pruebas. Son momentos, son tiempos. Dice en Romanos 8, del 28 al 30, y sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman y son llamados según el propósito del Señor. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera mayor de muchos hermanos. Después de habernos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez nos llamó, los puso en una relación correcta con Él. Y luego ponerlos en una relación correcta con Él y les dio su gloria. Mire qué interesante, porque nosotros constantemente estamos citando esa expresión que dice, no te preocupes, todo obra para bien. Lo que te está pasando va a terminar en algo bueno. Lo malo, la adversidad, las pruebas, la muerte de un familiar querido, no te preocupes, todo está bien. Claro, todo está bien porque tú no lo estás viviendo. Pero él, cuando escribe esta parte, dice, porque hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que el Señor nos llamó, nos eligió y preparó un plan para cada uno de nosotros con un propósito mucho mayor que nuestra necesidad. Dice, elegidos para ser como Cristo. Hermano, usted y yo hemos sido elegidos para ser como el Señor. Y usted pregúntese, ¿de qué forma el Señor, o de qué manera el Señor va a provocar ese cambio? ¿O qué herramientas utilizará el Señor? ¿Qué situaciones va a utilizar el Señor para que tú seas como Cristo? No siempre es dolor y tristeza, no siempre, pero la mayoría de veces sí. Nuestro corazón de alguna manera aprende a fuerza de cantazo, a fuerza de azote. Sí, porque nuestra carne es débil y generalmente tiende a desviarse del Señor. Dice en la Escritura que fuimos llamados para estar cerca de Dios. Cerca, bien cerca de Dios. ¿Por qué cerca? Porque el pecado nos alejó de Él. Ahora, también fuimos llamados para ser reconciliados con el Padre. Y tú dirás, bueno, ya yo soy creyente. Yo llevo mucho tiempo en el Evangelio. Ya yo estoy reconciliado con el Señor. Pero hay momentos
en nuestra vida cotidiana, que miramos hacia otro lugar y buscamos los consejos en personas que no tienen el poder del Espíritu Santo, no tienen la sabiduría del Señor. Dice que el Salmo decía, ayúdame a entender, ayúdame a entender. Y también fuimos llamados para recibir su gloria, experimentar la gloria del Señor. ¿Y cuántos quieren experimentar la gloria del Señor? ¿Cuántos quisieran? Yo quiero. Porque nosotros evaluamos nuestra vida. Ay, Padre, ya me gané un warning. Perdonen. Ay, me están llamando. Mi amor. Eso es lo que pasa cuando vienes a una catacumba nueva. Digo, no tan nueva. Yo le decía a Sebastián, esta es la catacumba 1, la catacumba más vieja. Él me decía, ¿y por qué? Bueno, Sebastián, entonces le hacemos la historia. Hace un tiempo atrás, un pelú, by the way, se acercó al Señor, tuvo un encuentro con el Señor. El Señor le mostró su plan y le dijo sí al Señor. Casi 50 años después, estamos aquí. Estamos perseverando. Sí, aplaude, gloria a Dios. Casi 50 años después. Él me hace otras preguntas que después yo le dije, eso lo vamos a hablar con él, aparte. Pero realmente esa porción bíblica nos dice que sabemos que Dios hace las cosas y están cooperando, las cosas cooperan a favor del creyente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están colaborando, trabajando para nuestro bien, para que nosotros estemos ahí en la línea, para que nosotros podamos experimentar las bendiciones de Él y en el proceso podamos ser transformados nuestro carácter. Dice el 18, te lo quiero regalar. Sin embargo, lo que sufrimos no es nada comparado a la gloria que Él nos revelará más adelante. Lo que estamos viviendo ahora no se compara a lo que vamos a vivir. Y si nosotros tuviéramos esta realidad, este pensamiento, esta verdad bíblica en nuestra mente constantemente, no estaríamos preocupándonos por las cosas que suceden, sino que diríamos, no te preocupes, el Señor, un día nos vamos a encontrar con el Señor y lo que estamos viviendo ahora, eso no es nada. Tranquilo, todo va a pasar, todo va a pasar. Entonces, a veces nos preguntamos, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué me permites que pasen estas cosas? ¿Hasta cuándo tendré que soportar tanto mal? La semana pasada, nuestra hermana Lisette Caparrós decía, ¿hemos crecido en el Señor? ¿O estamos repitiendo todos los años la misma experiencia? Tenemos 30 años en el Señor, 40 años, o estamos viviendo cada año las mismas pruebas, las mismas situaciones, las mismas vicisitudes. Lisette decía, todo lo que está haciendo el Señor no ha sido en vano. Dios está formando tu carácter. Dios crea circunstancias adecuadas para formarnos, tal como Él lo hace con el alfarero, con el barro. Y a veces nos preguntamos, decía Lisette, ¿por qué me suceden las cosas? Yo no sé, aquí hay personas nuevas que nos visitan por primera vez y yo estoy seguro que muchos, aun cuando no fueran parte de la congregación, están viviendo por una situación donde es posible que se hayan preguntado cuánto tiempo durará esta prueba. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que yo deje de sufrir? Porque nadie quiere sufrir. Nadie. De hecho, no fuimos creados, diseñados para sufrir. Es la caída,
es la desobediencia que nos pone en una situación difícil. Y claro, la misericordia y la gracia de Dios infinita, que desde antes de la fundación del mundo proveyó para cada uno de nosotros la salvación a través de Cristo, a través de Jesús. Recientemente en la iglesia estamos leyendo el libro de Génesis. Estamos capítulo a capítulo leyendo, estudiando. Y esta hermana nueva en la iglesia dice: yo creo que las pruebas que nosotros no pasamos, las que reprobamos, yo creo que van a volver a repetirse en algún momento de la historia de la vida. Si ella pensó que la situación que yo no quise enfrentar o que no pude manejar hoy, en algún momento el Señor va a proveer otra situación similar para probar mi carácter y manejar y poder lograr el propósito del Señor. Y yo te digo que la obra que el Señor comenzó la va a terminar. Porque lo que el Señor lo termina, no deja nada a medias. Dice Filipenses que estoy seguro de que Dios comenzó una buena obra en ustedes y continuará hasta que se complete, hasta que sea terminada, hasta que venga el día del Señor. Así que a través de la Escritura podemos ver que sea lo que sea, pase lo que pase en nuestra vida, todo tiene un orden. Y sobre todo para aquellos que aman al Señor, aquellos que han sido llamados con un propósito. Puertorriqueño también dice: a mal tiempo, buena cara. O sea, el puertorriqueño normal, no tiene que ser creyente, pero generalmente tiene un pensamiento de que cuando pase algo malo, nosotros vamos a dar nuestra mejor cara. Porque nadie quiere ir por ahí diciendo: ay, estoy pasando por una tribulación. Nuestra hermana lo mencionó, dice, nadie quiere que los otros sepan las complicaciones que yo tengo. Y hay un sinnúmero de ejemplos bíblicos de victorias en el Señor. Pero hay una que a mí me encanta. Y ahora que estamos leyendo Génesis, tropecé nuevamente con la historia de José. Y la historia de José es espectacular. Yo que sus antecesores, Jacob, Isaac, e incluso el mismo Abraham, no tienen tantas páginas en el Génesis como José. Sí. Abraham, el que creyó al Señor, el Señor le dijo: muévete, múdate y ve al lugar donde yo te diga. Y él lo hizo. Y no tenemos mucha evidencia bíblica de lo que pasó entre una cosa y otra, pero de José podemos hablar muchas cosas. Y yo quiero darte una, ¿verdad? Para beneficio de los que no conocen la historia, pero también para nosotros, los que hemos leído, recordemos. Su historia comienza con una madre que anhelaba dar a luz como las demás. Y digo las demás porque Jacob tuvo que trabajar por su esposa, le dieron a Lea y eventualmente hasta las siervas de sus esposas tuvieron que tener alguna función en el proceso de procrear. Y Jacob amaba tanto a Raquel que estaba dispuesto a hacer lo que sea por ella. Como muchas de las mujeres en Génesis, era estéril y reclamaba constantemente a su esposo. Llega un momento en la vida de Raquel que le decía: mira, yo quiero tener hijos. Y el pobre Jacob: mira, pero ¿acaso soy yo, Dios? Yo soy el que estoy impidiendo que tú no des hijos. Así le decía, porque era una situación matrimonial. Yo no soy el responsable. Pregúntale al Señor. Hasta que el Señor, dice la Escritura, se acordó de ella. Dios ha quitado mi deshonra. Y le puso por nombre a su hijo José. Que el Señor añada.
José en poco tiempo se convirtió en el hijo mimado de la casa. Lo querían, lo amaban. Hasta que públicamente el papá le hizo una túnica, se la regaló y se ganó el desprecio y el odio de sus hermanos. Pero la vida y las dificultades y las pruebas de José no comenzaron a los 17 años. Los tiempos difíciles de la vida de José no comenzaron cuando el papá Jacob le regaló una túnica. Los problemas de José ya habían empezado hace tiempo. Si juzgamos y evaluamos el asunto de su mamá, de poder dar luz y todo lo demás, eso es ya un asunto que era de vida o muerte. Él salió, es la gloria de Dios, gloria a Dios. Pero cuando era niño, tuvo que atravesar o conocer de primera mano el asunto de su familia, tener que mudarse y separarse de su familia. Querían independizarse como cualquier otra familia. Y José vio ese proceso. José también vio el proceso cuando su padre se iba a reconciliar con su hermano Esaú. ¿Se acuerdan que Esaú quería arrancarle la cabeza por lo que hizo? Matarlo. Pero afortunadamente, o la gracia de Dios es así, y el amor entre hermanos fue más grande que lo que sentían, que José pudo ver de primera mano qué significa pedir perdón. Son tiempos de perdón. Yo no sé por qué tiempo tú estás pasando ahora. Quizás tú tengas que pedirle perdón a alguien. Quizás tú tengas que perdonar a alguien. También en la vida de José tuvo que vivir la experiencia de que sus hermanos tomaron la justicia en sus manos, al punto de que se ganaron posiblemente el desprecio de toda una nación y tuvieron que salir huyendo de la misma manera. Y José estaba viendo eso. Tiempos difíciles. Hermanos, ¿y qué peor que los hermanos tuyos te odien al punto de querer verte muerto? Evalúa tu situación. Compárate con José. ¿Cuán difícil es ahora? ¿O cuán difícil ha sido? Dice la historia que sus hermanos lo vendieron a Egipto. Capítulo 39 de Génesis, verso 2 dice: pero el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Lo más interesante es que la vida de José estaba llena de historias bien difíciles, desgarradoras, pero en ningún momento él se apartó del Señor y mucho menos el Señor se apartó de él. Y eso me encanta, porque aunque él fue criado como el resto de sus hermanos, él decidió mantenerse fiel, temeroso al Dios de sus padres. La relación con el Señor no comenzó cuando lo vendieron. Ya él tenía una relación con el Padre, al punto de que donde quiera que él estaba, ese era su norte: bendecir, honrar al Señor primero, y por eso su vida fue bendecida en gran manera. En medio de una situación bien difícil, en medio del distanciamiento familiar, en medio del dolor, porque aun cuando nacen sus hijos, él se casa, vive en un lugar tremendo, logra ser gobernador, tener influencia sobre otras personas. En su corazón todavía albergaba un sentimiento en contra de su familia y sus hermanos, al punto de le puso a uno de sus hijos Manasés, hacer olvidar. Yo no quiero recordar mi pasado. Pero el Señor estaba con él.
¿El Señor está contigo? Yo quiero que el Señor esté conmigo y en mi vida. En el capítulo 45 de Génesis, versos 7 y 8, logramos captar una de las expresiones más hermosas de José. Es el momento donde se encuentra con sus hermanos. Yo le decía a mis hermanos en la iglesia que José, a pesar de ser un hombre bien influyente, a pesar de tener un talento para interpretar sueños, aún ese momento fue un momento interesante para él, porque cuando le tocó interpretar sueños, él decía: yo no soy el que lo hago, lo hace el Señor. El don de interpretar sueños es de Dios, dándole la gloria al Señor. O sea, no me miren a mí, es Dios. José, en el momento más difícil de su vida, enfrentando una crisis en el gobierno, logra volver a encontrarse con sus hermanos, y fue el momento oportuno para pagar por mal a aquellos que le habían hecho un daño. Pero esa no fue su decisión. En ese tiempo él decidió: yo voy a reconciliarme con mi familia. Hermano, como dije ahorita, pedir perdón, ser perdonado es importante. El Señor nos perdonó a nosotros, nos dio ejemplo a nosotros primero para que nosotros pudiéramos hacerlo. Y ciertamente vamos a tener momentos de adversidad, pero cuando nos enfrentemos nuevamente al issue, al problema, tenemos que tomar buenas decisiones, porque si no estaremos arrastrando de generación en generación las mismas situaciones, los mismos problemas. Y es un momento donde tenemos que decir: ya, hasta aquí, basta. No le daré lugar al diablo en mi vida. No le daré lugar, espacio al problema, al distanciamiento, a la separación. Y eso puede ocurrir dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en tu casa, con tus familiares. No le demos espacio para el distanciamiento. Él decidió hacerle bien a su familia. Yo digo que uno de los dones que tenía José era administrar. Tenía una capacidad de hacer cosas increíbles. O sea, gobernar en medio de una crisis, no había comida, no había alimento, no había nada, y el Señor lo utilizó de manera espectacular. O sea, que no solamente fue un soñador, sino que en momentos difíciles logró utilizar la sabiduría del Señor para darle vida a los demás. Él dijo, el versículo 7 y 8, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarle la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos. Estoy leyendo en Génesis 45, 7 al 8. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Él estaba diciendo claramente, la razón por la cual yo estoy aquí es porque el Señor así lo quiso, lo permitió. La razón por la cual tú estás aquí en esta iglesia en estos instantes es porque el Señor así lo desea. Él dijo, no fueron ustedes, no fue la situación difícil, no fue el daño que me hicieron, fue Dios. Dios quería que yo estuviera aquí. Hermanos, el Señor lo puso en un lugar donde otros tenían que rendirle algún respeto. Y aquel sueño que sus hermanos menospreciaron se convirtió en una realidad. Tuvieron que postrarse delante de Él. Yo quiero decirte en esta mañana
que el Señor es el Señor de los tiempos, el Señor de las circunstancias, el Señor de tu pasado, el Señor de tu presente, el Señor de tu futuro. Él lo conoce todo y está consciente por lo que estás viviendo. Quiero que me acompañen a Eclesiastés. Capítulo 3. Y este verso lo citamos constantemente, o esta porción bíblica, varios versos. Todo tiene su tiempo. Hermano, él tuvo que enfrentar la muerte de su mamá, la tristeza de no ver a su papá. Una de las preguntas importantes que José le hizo a sus hermanos cuando ya hicieron las paces y se reconciliaron: papi todavía está vivo, yo quiero verlo, yo quiero abrazarlo. Y cuando se vieron, se abrazaron, lloraron. Ese proceso, yo leía la escritura y lloraba, porque me imaginaba la situación, yo abrazando a papi y confirmando que estaba bien, que a pesar de lo que había sucedido, estaban bien. Y ahora él, en ese momento, le pudo ofrecer a su familia un lugar donde podían estar, un lugar donde podían habitar, un lugar donde estaban seguros. Si José hubiese tomado en su corazón, se hubiese vengado, si hubiese tomado la oportunidad para actuar con represalia, su familia no hubiese estado bien, estable, y posiblemente no se hubiera completado el resto de la historia. La vida y la vida de cada uno de los hermanos de José tenía que ser preservada. ¿Para qué? Para que cuando viniera Jesús pudiera completarse la profecía de que él iba a nacer de la tribu de Judá. Hermano, por eso José estaba ahí en la historia y el Señor lo puso allí. El Señor levantó a uno pero hace 50 años atrás, pero hoy Dios te levantó a ti y te plantó aquí. En Eclesiastés 3 dice: hay una temporada para todo, un tiempo para la actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, un tiempo para sanar, un tiempo para derribar, un tiempo para construir, un tiempo para llorar, un tiempo para reír. Hermanos, hay tiempo para todo. Pero el verso 9 dice: ¿qué es lo que en verdad gana la gente en cambio de tanto trabajo? O sea, ¿por qué se afana tanto la gente? He visto la carga que Dios puso en nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Dios lo hizo todo hermoso. Yo no sé por lo que tú estás pasando en estos momentos. Yo no sé qué Dios está trabajando en tu vida en estos momentos. Yo solo sé que si miro el ejemplo de José y quizás le hablo un poco de mi vida, pudiera decir que todos ustedes están en las manos del Señor. Si han dicho amén al Señor, están en las manos del Señor y Dios tiene cuidado con cada uno de ustedes. Y entonces podemos regresar al Salmo 90:12, donde dice: enséñanos a entender la brevedad de los días para que crezcamos. Enséñanos a entender que esta vida no va a durar para siempre, que nuestra vida en esta tierra es pasajera, es temporera, y mientras esté vivo, estaré buscando tu presencia. Mientras esté vivo, estaré buscando hacer tu voluntad. Mientras esté vivo, yo voy a hacer lo que tú quieras y voy a caminar en la dirección que tú desees. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, los tiempos son malos, es una realidad. Eso es una realidad. Pero han sido malos por mucho tiempo. Pablo
Pablo decía, aprovechen el tiempo, porque aprovechen bien el tiempo porque son malos los días en que nos toca vivir. Lo que hace la diferencia es cómo nosotros alineemos nuestros pensamientos en relación a la voluntad del Señor. Si José se hubiese quedado en el pozo o en la cárcel diciendo, mire, estoy aquí, bendito de mí, y no hubiera aprovechado la oportunidad para ser útil en las manos del Señor, no hubiese salido de sus circunstancias. Y yo te invito en esta mañana a que evalúes tu vida. Nando, cuando predicó hace unas semanas atrás, hablaba del baloncesto. Y baloncesto tiene, sí, unos tiempos regulados, pero hay tiempos hasta extras. Hay tiempos que aparentemente no estaban planificados, pero están provistos precisamente para tener la oportunidad de salir con la victoria. Y el Señor te invita a que tengas una vida victoriosa. Evaluemos nuestra vida, evaluemos nuestras relaciones, evaluemos nuestro caminar en el Señor, evaluemos nuestro compromiso con el Señor en este tiempo y decidamos ponernos en las manos del Señor. Cuando el salmista decía, enséñanos, es porque estaba dispuesto a aprender de Él y a obedecerle. Dile al Señor, enséñame, no por qué me está pasando, enséñame qué debo aprender en este momento. Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda? ¿Será que generalmente decimos, es otra persona, le echamos la culpa a otra persona? La mujer que me diste, el esposo que me diste, los hijos que me diste, la suegra que me diste. No digan amén, ¿está bien? Pero no importa cuál sea la situación, alíñate con el Señor. Enséñame, Señor. Enséñame, Señor. De manera que pueda aprovechar mi tiempo. Aprovecha el tiempo, hermano. La sabiduría no viene así porque sí. Dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Usted quiere ser sabio, honre al Señor, tema al Señor. José temía al Señor, respetaba al Señor y el Señor lo respaldó en cada decisión que tomó en su vida. Usted quiere ser bendecido por el Señor, considérelo en sus caminos, que Él corrija esas áreas que están así medias perdidas, que el Señor enderece sus pasos al punto que pueda caminar y su vida esté llena de frutos, que son los éxitos que vamos a cosechar, no los del mundo, no es lo terrenal, es los frutos en el Señor, que la gente pueda crecer junto a ti, contigo, que esas bendiciones que el Señor te ha dado y te dará sirvan para el crecimiento tuyo personal, pero sirvan también para el crecimiento de tu familia, tu esposa, tus hijos, la iglesia, la ciudad donde te encuentres, la urbanización donde te encuentres. Hermanos, es tiempo de seguir adelante. Yo le doy gracias al Señor. Quiero orar en este momento. Yo no sé si has tomado ese paso de fe, si hay alguien en medio nuestro que no ha reconocido al Señor como su Salvador. Yo quiero decirte que el Señor está mirándote. El Señor está atento a tu necesidad y basta con decir, entra a mi corazón, ten cuidado de mí, escúchame, Señor, y Él va a acudir a tu necesidad y te va a bendecir, te va a librar, te va a salvar. Y a todos aquellos hermanos en la fe que llevan 30, 40 años caminando, no se detenga, siga perseverando en la fe. Que estas situaciones que vivimos sean buenas o malas, porque José no vivió solamente situaciones malas, vivió situaciones muy buenas que le produjeron a él sanidad,
en su vida y en su corazón. Yo quiero que me acompañen a hacer una oración. Póngase de pie ahí donde tú estás. Vamos a orar. Hay una canción clásica, porque ya no hay canciones viejas, hay canciones clásicas. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿Se acuerdan? La cantó otro día. Gracias, Señor. Hermano, ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Acércate al Maestro. Háblale y dile cómo te sientes. Háblale de tus tristezas, háblale de tu pesar. Y recuerda que está a tu lado. Gracias, Señor, porque tú nunca te apartarás de nosotros. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, es fiel y se cumplirá cada palabra que has dicho para con nosotros. Oh, te doy gracias, Señor, por esta iglesia, Señor, por la fidelidad, el amor, Señor. Gracias porque han perseverado hasta este día, Señor. Y todavía queda mucho más por hacer, Señor. Te ruego que tú bendigas a cada familia en medio nuestro, Señor, y que ellos puedan entender tus planes, Señor. De manera que puedan obtener sabiduría, Señor, en medio de cada proceso que estén viviendo, Señor. Te agradezco, Señor, porque tu bondad, tu misericordia, tu gracia, Señor, es grande. Son nuevas cada mañana y en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, para que una vez más evalúes nuestro caminar. Una vez más, Señor, evalúes nuestra vida, Señor. Mira aquel que necesita consuelo, que ha perdido a un ser querido. Mira aquel que está luchando con sus tentaciones, Señor. Mira aquel, Padre, que en este momento está teniendo dificultades para comunicar sus sentimientos con su cónyuge. Oh, te ruego por ese joven, Señor, que está luchando, Señor, por mantenerse fiel a ti, de la misma manera que José se enfrentó a situaciones. Te pido en esta hora, Señor, que tu gracia, tu favor esté con cada uno de nosotros. Que nos ayudes.